gusto platicar con colegas y me da mucho gusto que estén parte de la comunidad, profesores, que estén gente de otras universidades justo en este camino que estamos iniciando. A mí, particularmente en esta ponencia, lo que quiero reportar es justo ese camino que empezamos a trabajar, que es el empezar a trabajar en los temarios. Es decir, está esta idea de lo que enseñamos es verdad. Si lo que enseñamos no es verdad, entonces tenemos que empezar un camino muy largo a desarrollar textos, a desarrollar diferentes cosas. Y por otro lado, también si lo que enseñamos es cómo lo debemos de enseñar, ¿no? ¿Qué debemos de trabajar en esto? Entonces, parte del ejercicio que estamos desarrollando, y justo lo que vamos a ir platicando ahorita poco a poco los ponentes, es sobre los temarios. Efectivamente es cómo trabajar en los temarios. Y a mí me tocó trabajar sobre los temarios de micro y macroeconomía, que son los temarios iniciales en esas materias que toda la Facultad de Economía y Negocios trabaja. Y tengo un par de reflexiones. La primera con respecto al tema de los alumnos y la manera en que se debe de enseñar. Y la segunda parte es una reflexión sobre los temarios en sí, de micro y macro. En cuanto al alumno, bueno, primero en cuanto a las disciplinas, déjenme como introducción un poco al contexto general. Hoy en la mañana muchas de las discusiones o muchos de los diálogos que hubo en la mañana se decía que las disciplinas se han ido fragmentando y que cada vez son más profundas, cada vez desarrollan más conocimiento, pero cada vez fragmentan mucho más a la persona y lo que hacen es que van generando silos de conocimiento en los cuales obligan a la persona a dedicarle muchísimo más tiempo de su vida a entender qué es lo que se está haciendo. Por lo menos en economía eso sucedió siempre, ¿no? Y desde hace 100 años cada vez el conocimiento de economía requiere más estudios de economía para poder entender qué es lo que es la economía. Y eso obliga a que los temarios cada vez sean más profundos y olviden el resto de lo que nosotros queremos enseñar. Y de hecho alejan al docente y alejan a la academia de la misión como universidad católica que somos, que es formar gente íntegra, formar gente humanista, formar gente culta que pueda dialogar de muchas cosas, que tenga esa creatividad. Entonces nos obliga a acotarnos. Y entonces tenemos unos temarios que son infinitamente, con muchísimos contextos y no nos permiten luego dialogar con alumnos. Habiendo dicho eso, esa fragmentación que cada vez nos separa de otras ciencias, también hay que hablar sobre el alumno. El alumno obviamente está influenciado por este tema de la sociedad, en ese relativismo que también se habló hoy en la mañana, también en ese proceso que también se platicó en el otro panel sobre qué tan laxos son ellos en su trabajo y qué tan poco trabajo quieren hacer, digamos, en ese proceso. Pero también por otro lado, el alumno es joven, el alumno es multidisciplinario, el alumno no trae esos hilos, no trae esos muros entre conocimientos, sino que en realidad los llegan y dialogan un poco, pues más bien desde el corazón, ni siquiera con la razón. Entonces nosotros estamos obligados es decir, nosotros somos los que les ponemos las barreras del conocimiento, nosotros somos los que llegamos y decimos, en economía te voy a enseñar todo lo que debes saber del mundo y olvida lo que te enseñen en las otras porque la economía es la ciencia, ¿no? Y así, la matemática es la ciencia, la mercadotecnia es y entonces nos vamos separando y vamos construyendo muros y los hacemos disciplinarios, no multidisciplinarios. Entonces, creo que es labor de nosotros como instructores el empezar a construir diálogos entre las materias. Y entonces parte de lo que yo vengo a trabajar aquí en esta idea es justo el qué tiene o cómo se podría trabajar en algunos temarios de macro y de micro para generar esos diálogos particulares entre la economía y las humanidades y el resto de las materias. Antes de eso, de empezar así con las materias y hablar particularmente de efectivamente los temarios y casi que hablar de economistas, también me gustaría poner otra parte. Creo que dentro de todas las materias lo que también estamos es crear pensamiento crítico entre los alumnos. Es decir, que tengan el conocimiento y esa inquietud, esa, ¿cómo lo diré?, inconformidad natural
que además la trae un adolescente, pero que se queden con esa inconformidad de cuestionar las cosas. Pero eso sí, para tener un pensamiento crítico, lo que uno necesita es conocer las ciencias. Bien nos decían también en el auditorio, pues no se puede criticar, no se puede dialogar sin que tengas el conocimiento claro y profundo de lo que es la materia. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué necesito en una clase de economía? Pues uno es economía, es decir, no quiero tirar la ciencia económica desde un principio y decir, ¿sabes qué? No, entonces en economía no hay que enseñarles eso porque es una disciplina separada de todas las demás, vamos a... No, lo que necesito en microeconomía es análisis marginal, pensamiento, el funcionamiento de los mercados, cómo funciona efectivamente la toma de decisiones, cómo funcionan las estructuras de mercado, qué implicaciones tiene el gobierno cuando interviene en el mercado. Y en macroeconomía también se necesita entender cómo medir el PIB, cómo medir el desempleo, cómo medir la inflación, cómo medir las interacciones de un país con respecto a otro. Eso es obligado, es decir, yo no puedo en este repensamiento decir, no, entonces no les voy a enseñar eso. Al revés, el reto es todavía mayor. Hay que enseñarles bien eso, más construir diálogos entre disciplinas. Y entonces, efectivamente, ese es el gran reto de una universidad, ese es el gran reto como universidad, digámoslo así, y como universidad católica, además hay que ponerle un poco más de esa visión de la doctrina social, ¿no? Construir diálogos y además darle esa visión de doctrina social, incorporar a la persona en ese proceso, que aparte de la economía se ha despersonificado, ¿no? Entonces en economía todavía tenemos eso. Entonces, habiendo dicho eso, particularmente dejen y pongo algunas posturas generales sobre efectivamente qué discusiones tenemos en los temas. La primera parte, y eso es uno de los principales diálogos que luego sucede en economía, probablemente muchos de los que están aquí sentados se acordarán que siempre la definición, cuando un instructor llega y define economía, muchas veces hace una definición muy clara entre la economía positiva y la economía normativa, ¿no? Entonces dice, bueno, que la economía positiva manifiesta las cosas como son y que la economía normativa explica las cosas como deberían de ser. Y luego, es más, cité el texto de Samuelson y Nordhaus, que de hecho es un libro que muchas veces muchos aprendimos economía con ese texto, y cuando empieza en cuestiones normativas dice, no tienen una respuesta verdadera o falsa. O sea, cuando llegas efectivamente a discutir cuestiones normativas, estas cuestiones no tienen una respuesta verdadera o falsa, ya que en ella no intervienen los hechos, sino la ética y los valores. Eso es un ejemplo perfecto de un relativismo de, mira, cuando te metes a economía positiva no hay problema, ahí estamos discutiendo, pero cuando es normativa, pues mira, no es ni verdadero ni falso, mejor me defiendo en un relativismo que no me quiero meter en la discusión, y si los alumnos se me ponen un poquito así como que ásperos, ¿saben qué? Véanlo con los profes de humanidades, porque yo ese tema mejor no le entro porque es normativo, ¿no? Entonces, ahí ya te la libras, te sacudes un poco y listo. Entonces, la primera parte es que creo que dentro de los temarios no debemos de sobrevender la idea de una economía normativa y positiva y decirles, oigan, y también porque solitos empezamos a hacer ese tipo de muros que estaba platicando. Adicional a eso, creo que lo que tenemos que hacer es dejar espacio cuando se llega a estos temas normativos, obviamente que el claustro docente esté bien formado para poder construir temas de ética y construir temas de discusión. Entonces también se pueden generar teaching notes, se pueden generar algunas lecturas, algunas discusiones para que en el momento que se llega a un tema particular, cuando hay un tema de economía normativa, pues tener ciertas respuestas que se apeguen a la doctrina social de la Iglesia y tener respuestas y no mandarlos al Departamento de Humanidades. Creo que eso podría ser valioso. Un segundo tema es ahí es donde a los economistas nos golpean más y aparte somos muy criticados con eso, es la idea de la teoría marginal y la toma de decisiones, ¿no? Obviamente, quienes han estudiado este tema de microeconomía es, pues hacemos análisis marginales y mientras el beneficio marginal es mayor que el costo marginal, tomo una decisión. También creo que sobrevendemos esa idea. Sobrevendemos la idea de decir, pues es que si llevas eso al extremo, entonces por ejemplo alguien que, no sé, le ofrecen 30,000 pesos por ir a trabajar a otra ciudad. Y entonces el resultado es, ¿cuál es tu costo? Dejar a la familia. ¿Cuál es tu beneficio? Los 30,000 pesos. Vendiste a tu familia por 30,000 pesos. No, la toma de decisiones es mucho más compleja
que un análisis marginal. Entonces, otra vez, construir esos diálogos se requiere no sobrevender la teoría del análisis marginal y acompañarla con otro tipo de temáticas paralelas que ayuden y enriquezcan el diálogo. Me queda como un minuto seguramente, ahora estoy pagando de aquí antes de la hora de comida, pero entonces otras discusiones que se pueden hacer tienen que ver con el bienestar económico, con los funcionamientos de los mercados, con la intervención gubernamental en los mercados, qué tanto tiene que intervenir, con las mediciones de bienestar. Aquí me gustaría más pararme tantito. Por ejemplo, medimos bienestar y los economistas bienestar es PIB, es Producto Interno Bruto, ¿no? Y entonces lo que genera riqueza, genera crecimiento, y muchas veces es, no, desarrollo, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que el Banco Mundial y otros han hecho grandes aportaciones en el índice de desarrollo humano, en otras medidas de bienestar, en otras medidas de ese desarrollo, y creo que se podrían incorporar dentro de la temática. Y otro gran punto podría ser el trabajo y el desempleo, ¿no? Es decir, también en economía, luego, la forma en que vemos trabajo, es así como, bueno, pues, ¿sabes qué? Se corre gente y no son vidas humanas, ¿no? Es simplemente trabajo por salario, intercambio, y no está todo este tema que también la doctrina social de la Iglesia nos viene a dar una visión diferente de lo que significa y lo que es trabajo. Y pues ya simplemente creo que hay muchos temas en los cuales se puede ir dialogando con los temarios y se puede ir formando una currícula donde quede muy aterrizado y que tenga un sabor nuestro, que tenga un sabor propio los temarios, sin dejar de enseñar economía, porque es lo que necesita el alumno. Creo que mi conclusión es esa: economía, sí; pensar como economista, sí; obligado, sí; sin destruir los diálogos, construyendo puentes interdisciplinarios. Gracias.